Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes a esta nueva sesión del curso de arbitraje de contratación pública, organizado por el Círculo de Arbitraje con el Estado, cuyo tema a desarrollar en esta oportunidad es el arbitraje de consumo, para lo cual contamos con la presencia y el honor de de experiencia de la doctora Ácela Urteaga Rojas, abogada con estudios de maestría en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 6 años de experiencia en temas relacionados a derecho corporativo, empresarial, civil, administrativo, mecanismos alternativos de solución de conflictos y protección al consumidor, con más de 6 años de experiencia en derecho del consumidor y en la gestión de procesos contenciosos, tanto judiciales como arbitrales. Ha sido miembro de la Comisión en Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de la Libertad, árbitra adscrita al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio de la Libertad y al Centro Internacional de Arbitraje CIART, conciliadora extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo Piloto adscrita a la sede central de IDECOPI. Sin más, le cedo la palabra, doctora. Hola Renato, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches contigo, con todos los pacientes que nos están viendo. Muchas gracias en verdad por la invitación al Círculo de Arbitraje con el Estado. Muy agradecida con este espacio que nos permite poder llegar a más personas y poder difundir también el sistema de arbitraje de consumo, que es uno de los objetivos que tenemos también en esta actual gestión y que es importante promover el conocimiento, que se difunda y que sepan que existe esta alternativa de solución de conflictos para la solución de problemas en el marco de una relación de consumo. Dicho esto, voy a compartir mi pantalla para poder presentarles unas diapositivas. Les pido un segundo. Ok. No sé si me puedes confirmar, Renato, si se logra ver la presentación, por favor. Sí se logra ver, doctora. Gracias. Listo. Bueno, reiterar, mi persona, Ángel Urteaga Rojas, actualmente ejerce el cargo de secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo Piloto, adscrita a la sede central del INDECOPI, que es en realidad la única junta arbitral que hasta la fecha funciona en todo el país y que está instalada en INDECOPI, en la sede central en Lima. Vamos a hablar hoy día de una forma, un mecanismo de solución de conflictos que se diferencia de otros tipos de arbitraje que quizá muchos han escuchado o conocen, como el arbitraje comercial, el arbitraje en contrataciones con el Estado, y que en este caso es el arbitraje de consumo. No sé cuántas personas quizá que nos están viendo o que están presentes con nosotros sabían o saben o conocían que existía este mecanismo, y es que nos ha pasado que muchas veces hay personas que decían, oye, yo no sabía que esta posibilidad o este mecanismo de solución había dentro de Indecopi. Y parte justamente de este desconocimiento que nosotros promovemos la difusión para que tanto consumidores como proveedores conozcan y sepan que existe una herramienta eficaz, rápida, sencilla, gratuita para solucionar los conflictos de consumo. Entonces, ¿qué es el arbitraje de consumo? El arbitraje de consumo es un mecanismo de solución de conflictos, pero es un mecanismo específico, especial, porque va a solucionar controversias que surjan entre consumidores, consumidoras y proveedores de servicios o que venden productos. ¿Quién va a ser quien solucione el problema o el conflicto que surge en el marco de una relación de consumo? Va a ser un tercero denominado árbitro quien resuelva la controversia. Entonces, nosotros, mi persona, por ejemplo, no tiene injerencia, no tiene intervención en la solución de los conflictos. Nosotros como junta arbitral somos la sede donde funciona, ¿no?, la institución donde se administran los procesos arbitrales de consumo y que brindan el apoyo administrativo a los tribunales arbitrales. ¿Cuáles son las características de este mecanismo? Las principales: es voluntario y es gratuito. Es libre de multas, es rápido y es sencillo. ¿Qué significa cada una? El arbitraje de consumo, al ser
hacer un mecanismo alternativo de solución de conflictos y como la naturaleza jurídica misma del arbitraje, tiene que primar o establecerse la voluntad de las partes para que éstas puedan llegar a este mecanismo y puedan solucionar las controversias que puedan surgir. Entonces, es una característica, la voluntariedad es una característica que ha traído muchas críticas también, porque a raíz de que es voluntario, hay proveedores, hay empresas o personas naturales con negocios que cuando nosotros recibimos una solicitud arbitral o una demanda arbitral, para que me puedan entender, y nosotros trasladamos al proveedor, nosotros vamos a verificar siempre la voluntad de las partes, si existe o no. Lo más usual y que ustedes de repente también conocen es el convenio arbitral, que exista una cláusula arbitral pactada en el contrato. En los contratos de consumo, la mayoría de estos son contratos de tipo de adhesión. Entonces, usualmente no se establecen convenios arbitrales o cláusulas arbitrales de consumo, ¿no? Que se establezca que ante cualquier controversia relacionada a la idoneidad de un servicio o un producto va a ser solucionado a través de este mecanismo que es el arbitraje de consumo. Entonces, ¿qué pasa? Como es voluntario, cuando nosotros nos llega una solicitud de arbitraje, nosotros trasladamos la solicitud a las empresas y consultamos si desean o no desean participar. Y ahí viene justamente el punto de quiebre para algunos opositores del sistema donde dicen, bueno, efectivamente, si tú vas a consultarle a una empresa si quiere o no quiere, pues la empresa va a decir que no. Bueno, ¿cuál es la realidad? Que no es tan así. La mayoría de casos que nosotros administramos y que vemos son con empresas que les hemos invitado a participar del arbitraje de consumo y que han aceptado. No es la mayoría de casos, pero estamos teniendo una mayor aceptación de los procesos arbitrales. Es algo que lo vamos a ver más adelante. Es gratuito. ¿Qué significa? No hay pago de tasa administrativa, en este caso, para el consumidor o consumidora que quiera presentar una solicitud de arbitraje, a diferencia de la denuncia administrativa, que es el procedimiento, voy a llamarlo así, procedimiento bandera que tiene el Indecopi respecto a los conflictos de consumo. Es el mecanismo más utilizado, donde más consumidores y consumidores presentan denuncias administrativas y donde se imponen multas y sanciones, y donde obviamente el consumidor y consumidora tiene que hacer un pago previo de una tasa administrativa de 36 soles. En el arbitraje de consumo no hay pago previo de tasa alguna para el consumidor, no hay gastos arbitrales tanto para la Junta o para los árbitros. Los honorarios de los árbitros los asume Indecopi. Entonces, es un sistema en cuanto al tema económico totalmente beneficioso para ambas partes. Es libre de multas porque en el arbitraje de consumo los árbitros no tienen esta facultad de coercio, de imponer sanciones y multas, y solo se resuelve pues el pedido, la controversia, el petitorio en específico. Y la particularidad que tiene el arbitraje de consumo, a diferencia del mecanismo que es la denuncia administrativa o el procedimiento administrativo sancionador, es que es la única vía dentro de Indecopi, dentro de la institución, que un consumidor o consumidora puede solicitar el otorgamiento de una indemnización. Claro que esta solicitud de indemnización tiene que estar regulada, tiene que cumplir ciertos requisitos legales para que pueda ser otorgada. El proceso arbitral de consumo es rápido y sencillo. El plazo legal que tienen los árbitros para resolver un proceso arbitral es de 45 días hábiles desde que se admite a trámite la demanda arbitral o la solicitud arbitral. Es sencillo. Ahorita, bueno, dada la coyuntura que vivimos desde el 2020, nuestros expedientes y las audiencias son totalmente digitales y virtuales, ¿no? Las audiencias las mantenemos siempre así, virtuales desde el 2020, los expedientes hoy por hoy son digitales, hemos tenido que adecuarnos y esto nos ha llevado a que los procesos también sean más céleres, más rápidos. Algo que es común en los resultados, en los laudos que maneja el arbitraje, es que son inapelables. No hay una segunda instancia, y voy a poner siempre como diferencia y en comparación con el procedimiento administrativo sancionador, porque estamos hablando de una competencia distinta, que es un tema de protección del consumidor,
donde a diferencia del procedimiento administrativo sancionador, tú puedes apelar y vas a tener una segunda instancia, sea una comisión o un órgano resolutivo, que va a evaluar la decisión de repente de un primer órgano que resolvió el caso. En el arbitraje de consumo no hay segunda instancia, no hay revisión ni de un Consejo Superior de Arbitraje ni de algún órgano resolutivo. Los resultados son inapelables. En ese caso, el consumidor, como lo indiqué, puede obtener una indemnización por daños y perjuicios a través de una decisión final y sin apelaciones. ¿Cómo se crea este sistema de arbitraje de consumo? ¿Cómo es que nace? En realidad, se da el arbitraje de consumo, se crea en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la Ley 29571, en el artículo 137, donde se establece que el objetivo para poder resolver de manera sencilla, gratuita, rápida y con carácter vinculante conflictos entre consumidores y proveedores, se tenía que crear un mecanismo que era el arbitraje de consumo. Esta norma se reglamenta inicialmente con un decreto supremo, que es el 046-2011, posteriormente en el 2019 es derogado y se emite este nuevo reglamento, que es el decreto supremo 103-2019 PCM, y establece que tiene por objetivo o objeto el arbitraje de consumo dictar disposiciones que regulen el sistema de arbitraje de consumo, ¿no? Que están previstos desde el artículo 137 al 144 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces, si vemos el sistema está creado desde el 2010, pero recién la realidad es que en el 2016 se crea la primera Junta Arbitral de Consumo y se crea pues al interno de Indecopi. Esta es una línea de tiempo del sistema de arbitraje de consumo que se ha ido dando. En el 2010 se crea a través del Código de Protección y Defensa del Consumidor. En el 2011 se da el primer reglamento, que es el Decreto Supremo 46-2011, que está derogado. 2014 se emiten directivas que eran básicamente para regular o normativizar los procedimientos que mantenemos internamente, que son la adhesión de empresas y la selección de los árbitros. Estas directivas actualmente están derogadas. En el 2015, a través de la resolución del Consejo Directivo de Indecopi, se crea la Junta de Arbitral de Consumo. En el año 2016 se da el lanzamiento oficial del sistema de funcionamiento y se crea, se emite el distintivo oficial del Decreto Supremo 049, que es el logo que usamos en el arbitraje de consumo, que está inscrito también. En el año 2019 se da una primera modificatoria, que es del Decreto Supremo 103-2019, a raíz de la experiencia que ya se había recogido desde el año 2016 hasta dicho tiempo. Se vieron algunas mejoras, que las vamos a ver, y se emitió este nuevo reglamento. En el 2020, a raíz de más o menos en el mes de marzo hacia adelante, la Junta Arbitral ha presentado un incremento de administración de procesos arbitrales y de solicitudes de arbitraje. Hizo un incremento bastante llamativo, que lo vamos a ver también, que eso también nos ha motivado a otros análisis y a otras situaciones que estamos revisando con la gestión actual. ¿Qué tenemos para este año? Para este año, dentro de nuestros proyectos como Junta Arbitral y con la gestión actual, estamos buscando la descentralización del sistema de arbitraje de consumo. Si bien existe una sola Junta Arbitral, y es la que funciona acá en Lima, nosotros conocemos, recibimos solicitudes de arbitraje y administramos procesos a nivel nacional. La idea es que el sistema se replique, es decir, se instalen otras juntas, se creen otras juntas, hay ciertos requisitos para esto, se hacen convenios siempre con la dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y se revisa. Indecopi tiene ahí un rol de velar por las juntas arbitrales que se puedan crear y va siempre a garantizar ciertos aspectos que son importantes en el arbitraje, ¿no? Por ejemplo, el registro único de árbitros está a cargo de Indecopi, ¿no? Sea cual sea la junta que se cree, siempre va a tener como fuente o como registro el registro único de árbitros de Indecopi. Ahora, ¿qué ventajas tiene el arbitraje de consumo? Básicamente, como les comentaba, el arbitraje se centra en resolver la controversia suscitada. El proceso es gratuito,
el consumidor no paga ninguna tasa para acceder y ninguna de las partes asumen honorarios de los árbitros, salvo, como lo establece el reglamento, el único pago que podría existir son temas de actuaciones probatorias, ¿no? Un tema de pruebas, un tema de pericia, lo paga generalmente quien lo propone. En todo caso, el árbitro es quien finalmente resuelve cómo sería el pago en el laudo arbitral. Solo ese tipo de cuestiones pueden llevar o acarrear un gasto para las partes. Los procesos son confidenciales. La confidencialidad es un principio del arbitraje en general, y en el arbitraje de consumo esto no es ajeno, ¿no? Entonces nosotros mantenemos y respetamos la confidencialidad de los procesos arbitrales, a diferencia de los registros que maneja Indecopia al interno de los procedimientos administrativos sancionadores o los procedimientos de oficio que se inicien. Nosotros no remitimos las actuaciones o los laudos para un registro de proveedores sancionados, como existe. No sé si ustedes han visto o han accedido a este registro de mira a quién le compras, donde tú puedes revisar si un proveedor ha estado sancionado, ha sido sancionado, cuál ha sido la conducta que ha tenido de repente ante un inconveniente. En el caso de arbitraje, por un principio que regula este mecanismo, nosotros también mantenemos la confidencialidad de las actuaciones y de los procesos. Incluso para algunas solicitudes de acceso a la información pública, también hemos recibido solicitudes para acceder a expedientes arbitrales. Y lamentablemente bajo este principio nosotros no brindamos los expedientes para revisión. Es excluyente del procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un consumidor o consumidora presenta una solicitud de arbitraje y se lleva un proceso arbitral en curso, en trámite, si por ejemplo el consumidor o consumidora no queda satisfecho o satisfecha con la decisión final que se emite en el laudo, no puede después pretender iniciar una denuncia administrativa. O haciéndolo, no procedería. ¿Por qué? Porque ya el laudo arbitral que se emita en el arbitraje de consumo tiene la calidad también de cosa juzgada. Entonces, no puede iniciarse un procedimiento sancionador después del arbitraje de consumo, a la par del arbitraje de consumo, y hablo cuando se ha iniciado un proceso de arbitraje de consumo que lo vamos a ver. Entonces, excluye la posibilidad de que se inicie un procedimiento sancionador. El arbitraje de consumo permite el tema de ahorro de tiempo y recursos en lo que es resolución de conflictos. Como les mencionaba, nuestros trámites tienen un plazo específico que son 45 días hábiles. Mantenemos todas las comunicaciones hoy por hoy de manera electrónica. Las audiencias son virtuales, entonces no hay mayor demora en los procesos que el propio plazo que tienen los expedientes. La tramitación de los procesos es ágil, es rápida, las comunicaciones, como lo indiqué, se realizan a través de medios electrónicos en todo el trámite, ¿no? Desde que presentas la solicitud hasta que citamos audiencia, la audiencia también es virtual, todas las notificaciones, mientras estén autorizadas por este medio, se notifican vía electrónica. Y los tribunales arbitrales están conformados por profesionales especialistas. El funcionamiento del sistema de arbitraje de consumo es muy particular, como los mencionaba, porque a diferencia de del proceso arbitral común, que generalmente voy a regirme al arbitraje comercial como ejemplo, que es donde yo también he tenido experiencia, es que llega alguien con una demanda arbitral, tú ¿no? le das el sello de recepción, revisas los requisitos, corres traslado, y luego viene el tema de la designación del árbitro, ¿no? se solicita la presentación de la demanda arbitral, se corre traslado para la contestación, pero se inicia un proceso. ¿Por qué? Porque hemos revisado que en el contrato efectivamente pues hay una cláusula, un convenio arbitral que establece que las partes tienen la voluntad de solucionar esto. ¿Qué pasa en el arbitraje de consumo? Como les comentaba, la mayoría de casos, y aquí voy a ser específica, solo hemos tenido un caso en donde hemos recibido una solicitud arbitral por cláusula arbitral, por convenio arbitral, que fue un convenio aparte del contrato, obviamente, para que no configure una cláusula abusiva dentro del contrato. Y es el único caso que hemos tenido. La mayoría de casos, ¿cómo llega? Y aquí viene mi explicación.
un consumidor o consumidora generalmente el primer paso que tiene cuando sufre algún inconveniente, por ejemplo, no cumplen con la entrega de un producto en el tiempo pactado, no entregan un producto con las características ofrecidas, no prestan un servicio también puede ser con las condiciones pactadas en el tiempo establecido, ya se genera un conflicto o un inconveniente y hay un quebrantamiento en la relación de consumo. Generalmente el primer paso es que el consumidor o consumidora que se siente afectado o afectada asiste al servicio de atención al ciudadano, el SAC, ¿no? Que es el primer acercamiento que tienen con Indecopi, y hay funcionarios donde les explican qué alternativas o mecanismos tienen. Tienen el concilia fácil, tienen la presentación de un reclamo, y dentro de estos también tienen el arbitraje de consumo o incluso la denuncia administrativa. Hay personas, muchas personas que optan por el arbitraje de consumo. ¿Por qué? Porque se les indica que es el único mecanismo dentro de Indecopi donde pueden solicitar una indemnización. Si tú presentas una denuncia administrativa, tú no podrías solicitar una indemnización, pero no va a ser amparada. Entonces, al existir este mecanismo, los consumidores presentan su solicitud de arbitraje de consumo, que es un formato súper sencillo, de fácil acceso, entendible, lo llenan, completan, firman y lo presentan. ¿Qué pasa una vez que lo presentan? Obviamente, cuando el consumidor o consumidora presenta la solicitud, ya manifestó su intención o su voluntad de participar o usar este mecanismo. Ahí no tenemos nada que corroborar por parte del consumidor o consumidora. Ya nos dijo, yo quiero usar el arbitraje de consumo. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a revisar ahora la voluntad de la otra parte, que viene a ser el proveedor o empresa. Hay tres formas de corroborar que el proveedor tenga intención o voluntad de participar del arbitraje de consumo. La primera es la adhesión de esta empresa al sistema de arbitraje de consumo. ¿Qué significa? Nosotros manejamos, bueno, la dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor administra un registro de proveedores adheridos al sistema de arbitraje de consumo. ¿Qué es esto? Son empresas que cuando hemos tenido, por ejemplo, reuniones, charlas o eventos como este, se han interesado por usar este mecanismo dentro de sus negocios y como empresas han dicho, bueno, yo quiero ofrecerle a mis clientes, ¿no?, una alternativa de solución en caso haya un problema. Entonces, ¿qué hago? Presento un formulario a la junta arbitral, ¿no?, a la dirección, y solicito adherirme al sistema de arbitraje de consumo. Nosotros incluimos estas empresas, hay una lista, existe un registro actual de empresas o proveedores que están adheridos al sistema de arbitraje de consumo. Entonces, por ejemplo, llega una solicitud de arbitraje. Entonces, ok, presentan la solicitud y vamos a corroborar si la empresa está adherida, tiene un convenio arbitral, que es otra forma de expresar una voluntad y nosotros la verificamos. Y lo último es de que no exista ninguna de las dos anteriores, no está adherida y tampoco tiene convenio. Cuando no hay ninguna de estas dos alternativas anteriores, como la adhesión o la existencia de un convenio arbitral, viene ahí el esfuerzo que hace la Junta, porque nosotros elaboramos ahí, como no hay voluntad del proveedor, o sea, no está adherido, no existe un convenio arbitral, nosotros les cursamos una carta de invitación, donde les decimos, oye, señores SAC, SRL, fuera, la persona tal ha presentado una solicitud de arbitraje contra tu representada o contra usted, y les damos 5 días hábiles para que nos indiquen si es que aceptan o no participar del arbitraje de consumo. Hay muchas empresas que ni siquiera a veces responden, otros nos dicen no aceptamos participar del arbitraje, y en esos casos, al no haber voluntad de esa parte del proveedor, no podemos obligar a participar del arbitraje. Entonces, ¿qué procede ahí? Lamentablemente, el rechazo de la solicitud, se informa esto al consumidor, se archiva obviamente la solicitud de arbitraje y también le informamos obviamente al consumidor o consumidora que tiene expedito su derecho para acudir a la vía administrativa y presentar una denuncia administrativa contra el proveedor, revisando pues que no haya operado el plazo de prescripción. Eso es algo que sí o sí lo tenemos que hacer de oficio cuando una empresa rechaza, ¿no? O sea, le decimos al consumidor, oye, presenta tu denuncia
contra la empresa porque no ha aceptado el arbitraje. Ahora, la adhesión de proveedores es como les mencionaba, es un listado, un registro que tenemos de empresas que han manifestado su intención de solucionar los problemas con sus clientes que puedan surgir a través del arbitraje. Son empresas, son negocios que se adelantan y establecen un mecanismo para solucionar cualquier controversia con sus clientes. ¿Cómo lo hacen? Adhiriéndose al arbitraje de consumo. ¿Cuántas empresas tenemos? En realidad no son muchas, porque el número son 64, 66 con unas últimas adhesiones que hemos recibido. Para el número total de empresas queda corto. Por eso es que para nosotros es muy importante estos espacios y las veces que tenemos y las oportunidades las aprovechamos también para difundir. Y es una de las etapas, es una de las herramientas del sistema de arbitraje, el tema del registro de proveedores adheridos. Otro tema importante en la adhesión de las empresas o el registro de proveedores es que inicialmente cuando se crea el sistema y se lanza el funcionamiento del sistema, muchas empresas estaban limitadas en aceptar el arbitraje porque lo que indicaban era lo siguiente, y lo voy a decir así. Nosotros, para nosotros participar de un arbitraje no es tan medible en cuanto a la consecuencia que puede pasar para una empresa. ¿Por qué? Porque ellos indicaban de que el hecho de que dentro del arbitraje se puedan otorgar indemnizaciones por daños y perjuicios no generaba una convicción cuantificable en algún punto de lo que la empresa iba a tener que desembolsar. Y lo que decían era, bueno, yo en el procedimiento administrativo sancionador sé que las multas van a ir de una UIT a 3 UITs y lo puedo planificar dentro de lo que es la empresa. Pero en un arbitraje, cuando se puede otorgar indemnizaciones por daño moral, por daño a la persona, ¿no? O daño patrimonial, que es el lucro cesante, el daño emergente, yo no sé cuál es el criterio de un árbitro. Yo no sé cuánto es lo que va a establecer como indemnización. Entonces yo prefiero ir a una denuncia administrativa, a un procedimiento administrativo sancionador y establecer, o sea, ya sé cuánto va a ser más o menos el rango de la multa. Y por eso fue que se hicieron algunos cambios en el nuevo reglamento para que la adhesión de las empresas al sistema pueda ser limitada. Es decir, las empresas se adhieran al arbitraje de consumo y limiten incluso el tipo de indemnización que estarían dispuestos a reconocer. Por ejemplo, yo como empresa me quiero adherir al arbitraje y voy a decir, oye, mira, me interesa este mecanismo, me parece interesante, me voy a adherir como empresa, pero no me voy a adherir, por todos los productos que vendo, solo por algunos, y no me voy a adherir para reconocer todos los daños que implica una indemnización, solamente daños patrimoniales, es decir, lucro cesante y daño emergente. Y eso es lo que establece el nuevo reglamento. ¿Qué hemos tenido? En el 2019 hemos promovido este nuevo reglamento, 2020 tuvimos la pandemia, hemos tenido reuniones, charlas, pero todavía nos queda todavía por hacer con el tema de las empresas y que se adhieran y acepten. Ahora, otro pilar dentro de lo que es el arbitraje de consumo es el tribunal arbitral, los árbitros. Antes, en el anterior reglamento, se establecía que los tribunales podían ser unipersonales o colegiados, y eso dependía de una cuantía. Hoy por hoy, el nuevo reglamento ha establecido que los tribunales arbitrales, por regla general, son unipersonales, es decir, árbitro único. ¿Cuándo puede ser tribunal arbitral colegiado, que es una excepción a la regla, no lo hay? Cuando la cuantía del proceso, la solicitud, sea mayor a 3 UITs y a la vez, los dos tienen que ir en conjunto, que las partes lo hayan pactado. Es decir, que las partes hayan establecido que quien solucione el conflicto sea un tribunal arbitral colegiado y la cuantía sea mayor a 3. Eso es respecto al registro único de árbitros. El registro también es público, tenemos una lista de árbitros que están inscritos en este registro y que su conformación es muy particular y diferente
a las nóminas o registros de árbitros que tienen diferentes centros de arbitraje. Ahora, la Junta Arbitral de Consumo, que es la JAC, como nosotros le llamamos. ¿Qué es una Junta Arbitral? La Junta Arbitral es el órgano administrativo interno, no jurisdiccional, constituido al interior de una entidad pública, que establece el reglamento que una Junta Arbitral se puede constituir al interior de gobiernos regionales, locales, entidades de carácter público, ¿no? Pueden ser universidades, que tiene por finalidad organizar y promover el sistema de arbitraje de consumo entre agentes de mercado y consumidores, proveedores y consumidores. Como lo mencioné al inicio, actualmente solo existe una Junta Arbitral de Consumo piloto adscrita a la sede central del INDECOP. Esa es la realidad de hoy. La estructura actual de la Junta Arbitral está conformada por un presidente de la Junta Arbitral, que es un funcionario a tiempo parcial, la secretaria técnica, que es mi persona, una abogada a cargo de la gestión de procesos y un apoyo administrativo. Herramientas del sistema de arbitraje de consumo. Como mencioné, una de las características del arbitraje es la confidencialidad de las actuaciones y los laudos. Nosotros, sin embargo, en el año 2019, fines del 2019, se implementó, internamente se coordinó y se implementó un buscador de laudos arbitrales. ¿Por qué? Con la finalidad de que las empresas, los proveedores y también consumidores puedan revisar cuáles son más o menos los criterios que han manejado algunos árbitros. Ojo, a pesar que los árbitros son autónomos en sus decisiones, son independientes, no tienen injerencia de ningún tipo dentro de Indecopi, las empresas decían, oye, nosotros no sabemos cómo resuelve alguien, no sabemos cómo va a resolver este tema, Bueno, ¿qué hicimos? Sacamos un buscador de laudos. Así como ustedes pueden buscar resoluciones de la comisión de Indecopi, de la sala, en temas de protección al consumidor, también se implementó un buscador de laudos arbitrales. Todos los interesados, las personas que estén interesadas en ver, en conocer las decisiones que se han emitido durante este tiempo, desde el 2016, pueden acceder. Es público, es de acceso público, y ustedes pueden ingresar. ¿Qué se ha cuidado? El respeto a la confidencialidad. A pesar que es público, nosotros de igual manera se ha cuidado mucho el tema de los datos, omitir, ¿no? Los datos de las partes y que no se incumpla este principio. El registro de proveedores adheridos, como les mencionaba, es un registro que actualmente administra la Dirección de Protección al Consumidor. Es un registro donde hay empresas, hay una lista de empresas, ustedes también pueden revisarlo, que han optado por usar este mecanismo ante cualquier inconveniente. Ojo aquí con algo importante y algo que nos ha pasado antes. El hecho que una empresa esté adherida no obliga a un consumidor o a una consumidora a iniciar un arbitraje. Es decir, porque la empresa está adherida, yo no estoy obligada a iniciar un arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo es voluntario para consumidores y proveedores. Algunas de las empresas que están adheridas al arbitraje o al sistema de arbitraje de consumo está Renzo Costa, está Hilaria, está Bata, está Olva Courier, está Cencosud con Won Metro. Cencosud, por ejemplo, tuvo una adhesión limitada al arbitraje de consumo. Ellos no se adhirieron por todos los servicios o productos que ofrecen. Por ejemplo, ellos me parece que excluyeron el producto financiero, que es la tarjeta Cencosud, de la adhesión del arbitraje de consumo. Entonces, todo problema relacionado con las tiendas puede ser sometido a arbitraje de consumo, al igual que Renzo Costa, al igual que Hilaria, para solucionar controversias. Bata, Olva, ¿no? ¿Qué buscamos? Que haya más número de empresas que tengan aquí, que el consumidor tenga esa opción o esa posibilidad de analizar qué mecanismo le convendría mejor, ¿no? O sea, el proveedor le ofrece ese mecanismo y el consumidor es quien determinará cuál de ellos utilizar. ¿Qué novedades se han introducido en el reglamento actual del sistema de arbitraje de consumo? Como les mencionaba, hay una adhesión limitada de los proveedores. ¿Qué quiere decir? Que las empresas, los negocios, pueden adherirse al arbitraje de consumo
por determinados productos o servicios que ofrecen en el mercado. Antes, con el reglamento anterior, solo se contemplaba la adhesión ilimitada, o sea, tú te adherías al arbitraje y te adherías por todo lo que ofrecías, vendías en el mercado. ¿Qué pasa ahora? Una empresa puede analizar, puede establecer bajo qué parámetros y adherirse, ¿no? Se contempla lo que es la adhesión limitada y se les otorga un uso o distintivo oficial del arbitraje que se distingue, ¿no? Si es un arbitraje, si es una adhesión limitada, pues tiene la nota de adhesión limitada, y si no es limitada, pues tiene el logo general. Otro cambio importante, y como mencioné hace un momento, es que te puedes adherir por determinados productos y o servicios que se ofrecen en el mercado. Antes, como les decía, la adhesión era por todo lo que tú ofrecías en el mercado. Ahora tú puedes limitar, quitar, retirar de la adhesión a algunos productos o servicios. Ese es un claro ejemplo de lo que les mencionaba de Cencosud. Cencosud se adhirió por sus tiendas por departamento, pero excluyó de la adhesión el producto financiero que es la tarjeta, ¿no? Claro. Si se limita la adhesión, solamente los problemas que surjan sobre los productos, por ejemplo, que hubo la adhesión, se va a poder llevar a cabo un proceso. Puede presentar una solicitud por ejemplo, por el producto financiero, por la tarjeta Cencosud. Hemos tenido muchas solicitudes, pero al no estar adheridos por ese producto, lo que hacemos es nuevamente trasladar la solicitud y consultar si existe o no la voluntad para participar en el arbitraje. Entonces, ahí no hay el inicio inmediato de un arbitraje, un proceso, ¿no? Cuando el proveedor está adherido, o sea, está en el registro, nosotros no les mandamos una carta y diciéndoles, oye, mira, la persona tal ha presentado una solicitud, tiene 5 días para decirnos si es que quieres o no participar. No. Si la empresa está adherida, por ejemplo, alguien de los presentes presenta una solicitud contra WOM, Metro, nosotros no vamos a correr traslado para consultar si es que desean o no participar, ¿no? Nosotros inmediatamente lo que procede ahí es iniciar con la etapa de conformación de tribunal arbitral. Entonces, generalmente consultamos, vemos, ¿no? Si en el formulario el consumidor o consumidora ha propuesto un árbitro, trasladamos esto al proveedor para que indique si está de acuerdo o no, y si no estuviera de acuerdo, para que se ponga directamente de acuerdo con el consumidor o consumidora y presenten ante la Junta Arbitral alguna propuesta de designación de árbitro. Si no hay ese acuerdo, quien designa es la Secretaría Técnica. Otro tema importante en la modificación que hubo con el reglamento, y como están viendo ustedes, fue para hacerlo, no sé si llamarlo atractivo o de alguna forma para los proveedores, es que antes, en el reglamento anterior, se podían fijar indemnizaciones por conceptos como daño emergente, lucro cesante, daño a la persona, daño moral. Hoy en día, con el nuevo reglamento, se puede establecer montos basados en conceptos como el daño emergente y el lucro cesante, que son daños materiales, patrimoniales, medibles. Entonces, se puede limitar actualmente la adhesión de una empresa respecto de estos daños, ¿no? Que estén dispuestos a reconocer daños relacionados o sea, que sean medibles, cuantificables, como el daño emergente, el lucro cesante, ¿no? Los conceptos de daño a la persona y daño moral dejan de ser vistos a nivel de la Junta Arbitral, del árbitro a cargo, sí. Esto no quita la posibilidad ni el derecho para que esto pueda ser conocido o ventilado en lo que es la esfera judicial. Otro cambio que hubo, como lo indiqué, es la elección del árbitro encargado de resolver el caso. Hoy por hoy, con el nuevo reglamento, se estableció que el consumidor, consumidora y proveedor tienen la posibilidad de ponerse de acuerdo para poder seleccionar el profesional que va a resolver la controversia, ¿no? Hay una libertad de las partes para que puedan elegir al experto que resuelva el caso. La conformación del tribunal también fue otro cambio que se hizo. La regla general para resolver los casos es que sea árbitro único, y excepcionalmente podrá ser un tribunal arbitral colegiado, tres profesionales, cuando las partes lo hayan pactado, lo hayan acordado, y cuando la cuantía sea mayor a 3 UITs.
el registro único de árbitros. Ahora, aquí es algo importante y connota mucha diferencia con las nóminas o los registros que manejan o administran otros centros de arbitraje, ¿no? Nosotros, perdón, nuestro registro o el registro único de árbitros que maneja la Junta está conformado de la siguiente manera. Indecopi saca o lanza una convocatoria que es pública. ¿Para qué? Para que 3 sectores que son importantes dentro de lo que es el Sistema Integrado de Protección al Consumidor, que es el sector empresarial, los gremios empresariales, el sector estatal, que vendrían a ser todas las entidades públicas que conforman el Consejo Nacional de Protección al Consumidor, y el sector de consumidores, que estaría representado por las asociaciones de consumidores. ¿Qué particular tiene el registro? Es que estos 3 sectores presentan propuestas de profesionales para que sean evaluados por un comité especializado dentro de Indecopi. Este comité se constituye pues temporalmente, tiene por función la revisión de las hojas de vida de los candidatos y se emite un informe final a la dirección de la Autoridad de Protección al Consumidor para que establezca o incorpore a los profesionales. El registro único de árbitros está a cargo de la Dirección de Protección al Consumidor del Indecopi, como les mencionaba. Los honorarios de los árbitros son pagados por el Indecopi, lo paga la institución que constituye o crea la Junta Arbitral también en caso se vaya a constituir una fuera de la sede central, ¿no? Entonces, el registro único de árbitros es muy particular. Nosotros tuvimos la última convocatoria que se lanzó fue en el 2020, en febrero del 2020, fue justo antes del inicio de la pandemia y la emergencia sanitaria. Se paralizó incluso el proceso de selección de árbitros y hoy por hoy para este año tenemos también planificado lanzar una convocatoria pública, así que la convocatoria pública se oficializa a través de un comunicado que se publica en la página oficial de Indecopi, así que yo bueno, a las personas que estén interesados en conformar este registro también puedan estar atentos, porque una forma que también puedan ingresar al registro es presentándose ante la dirección de la Autoridad Nacional con su hoja de vida para ser considerado como candidato e incorporarse en el registro. ¿Quiénes son los árbitros? Los árbitros son terceros imparciales, independientes en sus decisiones, emiten la decisión final del caso, el laudo arbitral, con el cual ponen fin a las controversias surgidas. Son profesionales especializados en la materia de la controversia, por lo que sus pronunciamientos son más técnicos. Hay requisitos que lo establece el reglamento de arbitraje. Para pertenecer al registro es tener los conocimientos en protección al consumidor, acreditados, y conocimientos en arbitraje, ¿no? Hay un número de horas que se establece también para poder acreditar estos conocimientos, o si es en la práctica profesional, una constancia de ello. ¿Qué labores realiza el tribunal arbitral? Bueno, el tribunal arbitral es el encargado de admitir a trámite la solicitud, revisa que todo esté conforme, que se cumplan los requisitos. Si hubiera alguna observación, pues solicita la subsanación por parte de la parte demandante. Si no hubiera observaciones, la admite a trámite y corre traslado a la otra parte, al proveedor, para que la conteste en un plazo de 5 días hábiles. Posterior a ello, hay una citación a audiencia única, y esta audiencia única es facultativa, es solo si el tribunal arbitral lo requiere. En todos los casos, bueno, en casi todos los casos hemos tenido siempre citación a audiencia única. Son pocos los casos donde el árbitro o la árbitra ha creído conveniente o no necesario citar a una audiencia. La audiencia es única porque es una audiencia donde se llevan varios actos procesales, ¿no? Desde el saneamiento procesal, la etapa de conciliación, hay una etapa incluso para que los proveedores y consumidores puedan conversar y, de ser posible, llegar a un acuerdo. Hay casos, hemos tenido varios procesos que
han concluido en audiencia única por acuerdo conciliatorio. Luego ese acuerdo conciliatorio es homologado al laudo arbitral y el árbitro pues emite su laudo y concluye el proceso. Si no hay acuerdo conciliatorio, se continúa con la siguiente etapa de la misma audiencia en el mismo día, que viene a ser la fijación de puntos controvertidos, que es sobre lo que va a pronunciarse el árbitro. Posterior a ello viene la admisión de medios probatorios y luego vienen los informes orales y el término de la audiencia. Entonces, si se dan cuenta, es en un solo acto. Si yo fijo, por ejemplo, audiencias para mañana, en esa misma audiencia llevamos a cabo todas esas etapas procesales, ¿no? Hay audiencias que duran, generalmente es 1 hora la audiencia, pero hay audiencias que hemos tenido que nos han durado más de 2 horas. Finalmente, después de la audiencia única, hay una etapa de alegatos que se le da a las partes, son 3 días hábiles que tienen, y posterior a ello se declara que el expediente está listo para laudar y pasa a despacho. Se emite el laudo y concluye las actividades del tribunal arbitral. Todo ello, todo lo que les he mencionado, desde la admisión a trámite de la solicitud hasta la emisión del laudo arbitral, se da en 45 días hábiles. Eso es el plazo legal que tenemos establecido. Ahora voy a mostrar lo que es la gestión de procesos y la gestión administrativa de la Junta Arbitral, para que veamos juntos números, y que es algo que hay que mostrarlo porque también es público. Y esta es la evolución que hemos tenido en la recepción de solicitudes de arbitraje y los tipos de conclusiones que hemos tenido. Si ustedes ven desde el año 2016, que se crea el sistema y se lanza el funcionamiento, solo recibimos 9 solicitudes. En el 2017, 73 solicitudes, en el 2018, 74 solicitudes, en el 2019, 138, y en el 2020, 1.462 solicitudes. En el 2020, más o menos en marzo, que iniciamos el tema de la pandemia, o bueno, muchas restricciones que hubieron incluso para el cumplimiento, la ejecución de contratos, por ejemplo, las cancelaciones de vuelo, las reprogramaciones, la entrega de productos, se limitaron muchos aspectos que, bueno, impidieron que se efectúen o se ejecuten los contratos, y nosotros presentamos un incremento de solicitudes de arbitraje que presentamos. Entonces pasamos de recibir 138 al año a recibir 1.462. El año pasado, en el 2021, hemos cerrado con 2.814 solicitudes, y en lo que va del año hasta el día de hoy tenemos recibido 460 solicitudes de arbitraje. ¿Qué pasa? Y claro, los números acá son buenos porque vamos subiendo. Pero aquí viene el punto, y es que ese mismo número no corresponde al número de procesos. ¿Por qué? Porque de ese número de solicitudes, no todas han llegado a ser un proceso, porque los proveedores no aceptaron, porque lo pudieron solucionar fuera del proceso. También hemos tenido casos donde ha habido desistimientos, porque hubieron conclusiones anticipadas y acordaron fuera del proceso, la persona se desistió, simplemente ya como no aceptó el proveedor, prefirió arreglarlo fuera de las instancias. Y hay muchas realidades. Lo que está pasando ahora, y es algo que lo voy a compartir, es que nuestro nivel de solicitudes en comparación con el año pasado se están manteniendo, pero el número de aceptaciones de casos o procesos están aumentando. Entonces nuestro porcentaje en cuanto a aceptación ha aumentado. Eso es una realidad que estamos teniendo. Tengo cuadros más adelante donde voy a mostrar lo que estoy indicando para que podamos ver. Esto es un claro ejemplo de que nos falta todavía cosas por hacer, pero en lo particular el sistema de arbitraje funciona y es un mecanismo, créame, y lo voy a repetir siempre, es un mecanismo eficaz, eficiente, rápido, que va a solucionar los problemas de manera definitiva para el consumidor y el proveedor. Tiene calidad de cosa juzgada, no hay segunda instancia, no hay multas, sanciones, posibilidad de que te otorguen una indemnización si es que está probado el daño. Eso también es importante decirlo, porque es un arbitraje de derecho. Entonces, la indemnización no puede ser otorgada solamente por el pedido de una parte, no hay que acreditarlo, no hay que probarlo. Por eso es que también la posibilidad de que las empresas puedan limitar su adhesión
a través de daños patrimoniales medibles. El número de solicitudes de arbitraje, bueno, coincide del 2016 que empezó a funcionar, que se lanzó oficialmente el sistema, o la Junta Arbitral entró en funcionamiento el 26 de julio del 2016. Fue la primera solicitud arbitral que se recibió en esa fecha y desde ahí ha tenido funcionamiento hasta el día de hoy. Hay cosas por hacer, siempre hay retos que cumplir, los tenemos planteados. La gestión actual nos está brindando el apoyo, el respaldo, y eso es lo que tenemos en mente y en camino, ¿no? Buscamos que más consumidores tomen conocimiento de este mecanismo, que más empresas por lo menos averigüen en qué consiste el arbitraje de consumo, y nosotros también llegar a las empresas, ¿no? A los proveedores, a los consumidores, manteniendo siempre la imparcialidad y la transparencia como junta también, porque es importante decirlo. A nosotros no hacemos ofrecimientos porque una empresa se adhiera, eso lo garantizamos, la transparencia y la ética que también rige a los funcionarios que integran la junta es importante. Los laudos arbitrales que se han emitido en el 2017, bueno, en el 2016 no hubo laudos arbitrales, no se emitió ninguno. Recién en el 2017 se emitieron 5, en el 2018 se emitieron 11 laudos, en el 2019 17, 2020 34, en el 2021 se han emitido 120, que se entiende la subida de números porque en el 2020 recibimos más solicitudes, más procesos, y en el 2022, a lo que vamos al día de hoy, tenemos 42 laudos arbitrales emitidos en lo que va de la fecha, desde el 1 de enero hasta el día de hoy, 25 de mayo. La gestión de procesos, esta es información general. Ciudadanos beneficiados, nosotros recibimos consultas por teléfono, consultas por correo electrónico. Hoy por hoy hemos regresado a la presencialidad, estamos atendiendo también directamente en la oficina, en la sede central de Indecopi en San Borja, y el registro que tenemos de este año en atenciones y orientaciones son de 404 ciudadanos beneficiados. Solicitudes de arbitraje presentadas a la fecha 460, procesos arbitrales en curso 28, conclusiones anticipadas, sea por acuerdo conciliatorio, por resistimiento, improcedencia, 8, laudos arbitrales, que tenemos 42 que se han emitido hasta la fecha, y aceptaciones arbitrales recibidas, 48. ¿Okay? Los 28 procesos arbitrales que tenemos en curso son procesos recientes, el más antiguo, si es que no me equivoco, con cargo a corregir si es que me equivocara, es desde más o menos desde abril, que tenemos la fecha de admisorio para resolver. Bueno, estas son las conclusiones, las que había plasmado, y que bueno, en el espacio que tenga también lo voy a recalcar. El arbitraje de consumo es el mecanismo alternativo de solución entre consumidores y proveedores. Tiene esa característica especial porque es en el marco de una relación de consumo, es voluntario, es gratuito, es rápido y tiene carácter vinculante. El arbitraje de consumo es un mecanismo flexible, como lo es el arbitraje en sí en general. Permite que las actuaciones se realicen por medios virtuales. Eso nos ha ayudado increíblemente a raíz de la pandemia y nos hemos adaptado a la normalidad que ahora enfrentamos a nivel global, ¿no? El laudo emitido por el tribunal arbitral es inapelable, tiene la calidad de cosa juzgada, por lo que el conflicto se resuelve de manera definitiva en corto plazo. Esta es una guía práctica que se lanzó en el 2019, está el código, bueno, el QR, para que quienes estén interesados pues puedan, también lo pueden revisar, encontrar en la página web de Indecopi y acceder, ahí hay una información más amplia, más precisa de todo lo que hemos conversado y visto el día de hoy. Eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna consulta, Renato. Sí, muchas gracias y felicitarla por la excelente ponencia que nos ha brindado. Sé que para los asistentes ha sido muy fructífera y productiva. Hay un par de preguntas. Primero, nos indican, ¿qué sucede si una persona no conocía este mecanismo y presenta una queja en el libro de reclamaciones? ¿Podría acudir al arbitraje? Sí, aquí voy a hacer hincapié en algo y es importante la pregunta que han realizado por lo siguiente.
El libro de reclamaciones no es un requisito previo para acudir a Indecopi. Es decir, si tú presentas un reclamo en el libro de reclamaciones del proveedor, no necesitas o no debes esperar la respuesta. Inicialmente yo sugeriría que sí, porque a veces el proveedor o el negocio te da una alternativa de solución. Incluso pueden solucionar el mismo momento. Pero no es requisito previo para que puedas venir al arbitraje de consumo. Aun cuando hayas presentado un reclamo en el libro y el proveedor esté dentro del plazo para absolverlo o responder, puedes acudir igual, presentar una solicitud de arbitraje y nosotros la vamos a tramitar. Entonces, no es un requisito previo, ¿no? Y eso es en general, o sea, si así quieres irte a la denuncia administrativa, si quieres presentar un reclamo virtual, si quieres iniciar un concilia fácil, el libro de reclamaciones tiene otra naturaleza, es un mecanismo de solución directo con el proveedor, porque tú le planteas directamente el reclamo, la queja, y ellos inicialmente podrían tener una alternativa o también pueden que no te den lo que buscas, ¿no? Pero no es previo al arbitraje, o sea, puedes iniciar el arbitraje sin tu normalidad. De acuerdo. Otra pregunta señala, en cuanto al registro de un árbitro, ¿a qué se refiere cuando indica que alguien de uno de los tres sectores descritos, empresarial, estatal o consumidores, debe proponer al profesional a registrar? En caso sea del sector estatal, ¿el profesional debe pertenecer a alguna entidad pública? No, no. Cuando he hecho mención a los sectores que proponen a los profesionales, no implica que sean personas o profesionales que laboren o tengan vínculo laboral con alguna de estas entidades, ¿no? En el caso de las entidades de la administración pública o las entidades del sector estatal, como lo dije, son aquellas entidades de la administración pública que conforman el Consejo Nacional de Protección al Consumidor. Entonces, ellos pueden conocer profesionales o pueden tener una terna, una lista de profesionales que cuenten con la capacidad, con el conocimiento y cumplan los requisitos y son propuestos ante el Indecopi, ante la dirección, para que sean evaluados en esta convocatoria pública, ¿no? De De acuerdo. igual manera, es solo precisar que en caso alguien esté interesado y no tenga el acceso directo con alguno de estos tres sectores, la posibilidad que existe es que se presente directamente ante la dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y muestre su interés en formar parte del registro único de árbitros adjuntando su hoja de vida. Entonces también es considerado en la lista que se presenta al comité para la selección de los árbitros. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Otra pregunta señala, ¿los arbitrajes de consumo deberían ser una instancia previa a un proceso sancionador ante Indecopi? A ver, yo considero, primero que no, porque la naturaleza jurídica, si hablamos de proceso arbitral, hablamos de una decisión final. Y si hablamos de una decisión final, tenemos a un lado arbitral que es cosa juzgada. Entonces, si es cosa juzgada, no puede ser una instancia previa al procedimiento administrativo sancionador, porque ojo, como lo he indicado, el inicio de un proceso arbitral excluye, o la conclusión de un proceso arbitral excluye la posibilidad de iniciar una denuncia administrativa o un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué pasa? Y es algo que lo estamos recibiendo mucho, es que se establezca que exista un incentivo para las empresas y también un incentivo para los consumidores. Es decir, si una empresa no acepta participar del arbitraje de consumo, se lo tenga en cuenta al momento de sancionar en el procedimiento administrativo sancionador. Es decir, que se configure un agravante el hecho de que una empresa no acepte participar del arbitraje de consumo. Eso actualmente no está regulado, eso es un comentario que lo lanzo, que lo digo de manera personal, que estamos evaluando hacer cambios, algunos cambios dentro del sistema de arbitraje de consumo, también como dar incentivos a los proveedores para que acepten el arbitraje, ¿no? De repente, si es que aceptas, también puede ser una causal de atenuante para imposición de multas y sanciones. Si es que no aceptas y hay un rango ya de rechazos, también sea una causal de agravante. Eso es un análisis, pero no puede ser un requisito previo para la denuncia administrativa porque es voluntario. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Y bueno, ya estaríamos concluyendo con las preguntas. Procedería a brindarle 5 minutos para que pueda dar sus conclusiones finales. Sí, bueno, nuevamente recalcar mi agradecimiento.
el espacio que me han dado el día de hoy para mí es muy importante, me permite nuevamente recalcar las ventajas que tiene el arbitraje de consumo. Como todo mecanismo, como todo sistema, hay cosas que estamos en la mira para mejorarlas, para hacer cambios normativos. Si es que algo tampoco requiere cambio normativo, pues no será, estamos en ese análisis, pero estamos en busca siempre de la mejora oportuna, sobre todo de ofrecer mecanismos alternativos que sean satisfactorios para consumidores y consumidoras y proveedores también. Entonces, yo recalco que el arbitraje de consumo es un mecanismo eficiente, funciona. Para mí el arbitraje de consumo funciona. Los números hoy por hoy están hablando, estamos teniendo un mayor incremento en aceptaciones, que es lo más importante, más que el número de solicitudes, es el número de aceptaciones y procesos que tenemos. Eh, bueno, lo pongo a disposición a todos los canales de arbitraje de consumo para cualquier consulta que requieran. Nuestro correo oficial es arbitrajedeconsumo@indecopy.gov.pe. Pueden enviarnos consultas, pueden hacernos también algún pedido que esté dentro del marco de nuestra competencia, ¿no? Si es el tema, por ejemplo, de la convocatoria pública que se va a lanzar, ya, como les dije, estén atentos a la página de Indecopy y si es que están interesados, pues postulen, ¿no? Esta es una oportunidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y así estaríamos concluyendo la sesión de hoy. Sin más, agradecerle a todo el público asistente y señalar que el próximo miércoles también habrá una sesión a la cual podrán acceder mediante el mismo enlace. Y sin más, buenas noches con todos.